dándole gracias a Dios que estoy entrando a las reuniones que mi hija está pues haciendo últimamente, que entre otras cosas han sido de mucha bendición para que nos animemos y animemos a otras personas eh, para que entren a esa reunión tan importante cada 8 días. Son mensajes súper excelentes que le ministran a uno muchísimo. Y debido a eso, para glorificar primero a Dios, primero que todo, porque por medio de una de esas reuniones fue que el Señor me hizo a mí reaccionar bastante con respecto a mi salud. Porque les cuento pues que estuve muy enferma durante muchos años, como 5 años. Pero el enemigo, muy astuto, pues empezó a sembrarme el temor de que dijera, de que hablara, que con los hijos, que no les contara, que callara, y a maquinar mi mente pues con pensamientos ya de muerte, que ya era lo último, que tenía que resignarme a vivir así, ya por la edad, ya por muchas razones que le monta a uno el enemigo en la cabeza, en la mente, porque la lucha es aquí en la mente donde uno batalla bastante, todos los días. Y bueno, fueron siempre 5 años que resumiendo porque es largo el testimonio, pero resumiendo, fueron 5 años donde empecé a batallar yo con esa parte de mi vida, de mi salud. Fue una parte pues muy personal, íntima mía, donde tuve yo esa lucha tan maluca. Uno de mis órganos pues íntimos se desprendió y duré 5 años sin decir nada y cada vez el mal iba avanzando más, iba avanzando más, iba avanzando más. Mis hijos, ninguno tenía idea, nada. Yo solo decía que era la vejiga, que era la vejiga y que era la vejiga y qué tal, y ya pues yo recurriendo pues ya a otras cosas porque pues, la incontinencia cada vez era más grave, más complicado, la salida mía, o sea, la calidad de vida ya no la tenía. ¿Por qué? Por miedo a hablar, porque eso es lo que le siembra a uno el enemigo en la mente, el miedo, el temor, y cállese y no diga nada. Pero resulta que en una de las reuniones, como les dije comenzando, el Señor me ministró mucho, muchísimo, porque es mi hija que las está dando el Espíritu Santo a través de ella, pero yo no me las pierdo. ¿Por qué? Antes, al contrario, no veo la hora que cada día sea jueves para yo entrar a esas reuniones. En una de esas reuniones me habló el Señor tan claramente que me hizo reaccionar. Es que de verdad que esto conmueve, porque es que es testificando lo que yo viví. Una cosa es contarlo aquí, narrarlo delante de ustedes, pero tengo que hacerlo para glorificar a Dios, porque hoy estoy viviendo el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque respecto a esa reunión, ahí fue cuando el Señor me quitó ese velo, me abrió el entendimiento, me despejó la mente, me dejó tan ministrada el Espíritu Santo que desde ese mismo día al otro día yo llamé a mi hija y le comenté mi situación que estaba viviendo yo en una aflicción de tortura que fueron 5 años por no hablar, por miedo, por pena, por temores, que todo eso se lo pone a uno ese enemigo. Y caí en eso, siendo yo pues una mujer de fe, una mujer de Dios. Pero mire, el enemigo no pierde la oportunidad de atacar de la forma que sea, de venirse con todo, porque él vino fue a eso, a matar, a destruir y a robar la fe, a robar la confianza en Dios, a robar la tranquilidad, la paz, la salud, mejor dicho, las estragos. Yo le estaba permitiendo eso, yo le estaba permitiendo a tal punto pues, que callé 5 años, que fueron 5 años y el mal iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Hasta que ya con esa reunión, como les digo, fue la mente completamente despejada, a tal punto que yo al otro día ya llamé a mi hija y le comenté mi situación. Ya no aguanté más, era el tope. Fue el momento preciso de Dios que Él nunca llega tarde, pero
lo importante, esas reuniones, de verdad que Dios está usando ese medio para hablarnos de muchas formas, para que en realidad reaccionemos, cualquiera sea la situación, sea familiar, sea económica, sea física, sea espiritual, la que sea. Dios rompe esas maldiciones, Dios rompe esos lazos, Dios rompe esos miedos, Dios rompe esos temores. Pero ¿qué pasa ahí? Que si uno no hace nada, si uno no da ese paso, como nos hablaban ese día, que uno tiene que determinarse, porque Dios quiere hacer muchas cosas, muchas. Pero si uno no da el paso, no va a tener uno, pues, el respaldo de Dios ahí. ¿Cómo? Si Dios está esperando es que uno dé ese paso de fe. Ya hágalo y aquí estoy contigo y te bendeciré y te voy a hacer libre y lo que sea, el milagro que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Lo cierto fue que a partir de ese mismo día, como les digo, y que hablé al otro día ya, que el Espíritu Santo me quitó ese velo y me dio el valor y me dio la valentía de hablar con mi hija y comentarle. Eso fue de una que ya el Espíritu Santo activó médicos, activó ya las citas, los controles, y me dio a mí ese valor y esa valentía y esos ánimos de ya médico y con mi hija, acompañándome a todas esas citas, que eso fue incluso en corto tiempo, eso no fue dilatándose, ni fue de mucho tiempo, eso fue, pero el Espíritu Santo se glorificó uno tras otro los milagros, eso fue seguido, en menos de un mes, creo yo, en menos de un mes, más o menos, fue que ya Dios obró para glorificarse en el milagro, o sea, materializarse el milagro que sí que estoy viviendo yo ahora. ¿Pero por qué? Porque di ese paso de creerle a Dios que tenía yo que darlo, que yo era la que tenía que hacer eso. Y eso es lo que muchas veces Dios espera, que demos esos pasos para Él poder proceder y ver el respaldo de Él, ver el milagro, ¿sí? Entonces ahí fue cuando ya las citas, los controles, y eso fue rápido, y hoy, la fecha de hoy es 26, 27, algo así, de agosto. Estoy disfrutando el milagro y la victoria de Dios para glorificar su santo nombre. Para que por favor, lo que sea, muchachas, lo que sea en el familiar, en la persona que sea, nosotras que somos las que nos conectamos, animar a otras, animarlas, porque las mujeres, ¿cuántos problemas no tenemos? No solo las mujeres, los hombres también, pero las mujeres hoy en día, muchas aflicciones, muchos problemas y angustias, pero que por no hablar, por no dar ese paso, por no enterarnos, por ejemplo, esta niña, esta cuestión de esa mentoría, de esos consejos, de todo lo que nos viene dando cada 8 días, Dios nos está hablando ahí muy claramente y toca los corazones y los redarguye, y eso lo anima a uno mucho, porque a mí a partir de ese día, eso fue para mí, me inyectó el Señor esa fe y esa determinación de dar ese paso, porque siente uno de inmediato que fue para uno. Entonces yo no me quedé quieta, yo actué, yo ahí mismo ya di el paso, le creí a mi Señor y dije hasta aquí nomás, y ya ahí fue cuando empecé, pues como les comento, pues los controles y todas esas cosas. Hoy por hoy precisamente esta fecha, estoy disfrutando el milagro de Dios, porque ya me hicieron lo concerniente, pasé por 3 ginecólogas, cada quien en su especialidad, todo me salía bueno, que yo llevaba años sin ir a una citología, años de los años. Eso no les digo de siquiera 10 ni 12, años de los años. Y todo me salió, mejor dicho, todo sanito por dentro, totalmente. O sea, los milagros de Dios protegiéndome, cuidándome. Pero ¿qué estaba esperando el Señor hermoso? Que yo diera ese paso. Y ve uno el respaldo de Dios cuando uno ya da ese paso de fe, de obediencia, y vence ya esos temores. Los deja uno a un lado, le cree a Dios y uno se determina. Entonces ya ve uno que Dios está ahí.
que él estaba esperando era que uno diera ese paso, simplemente, con valor, con valentía, que todo lo hace el Espíritu Santo definitivamente. Uno simplemente obedézcale, créale, y sale uno adelante con la ayuda de Dios. Y hoy, pues, les repito, estoy disfrutando de ese milagro tan grande. Las animo porque vale la pena, las animo, inviten más gente porque vale la pena. Cuánta gente estará oprimida en aflicciones, en tormentos, porque la lucha viene aquí en la mente tan terrible, y uno calladito, sin hacer nada, sin hablar, sin comunicar, sin dar ese paso, nada, sigue uno ahí como conforme, como que uno se va relajando en eso y va llevando la situación así, pero como muy escondida, incluso que nadie lo sepa, o no, eso en cualquier momento ya eso pasa, otra cosa, no, el mal o la situación va creciendo. Entonces tenemos la solución en las manos de Dios, creerle a Dios, dar el paso, que es muy importante, porque a mí me ministró mucho esa reunión de ese día, no recuerdo cómo era el tema, pero ahí el Espíritu Santo, fui tocada por el Espíritu Santo cuando uno entra con un corazón bien dispuesto, que nos va a hablar, de alguna forma nos va a hablar, eso sí tengámoslo pues, claro que nos va a hablar claramente, de una y otra forma. Entonces, bueno, les comento eso para que se animen, por favor, muchachas, la que sea, la que esté pasando alguna situación, la que sea, Dios hace el milagro. Solo está esperando el Señor que den pasos de fe, que le crean a Él, que le entreguen a Él la situación, y Él hará. Él dice que confiemos en Él, que le entreguemos todo a Él, y que Él hará conforme a su voluntad, pero Él espera que demos esos pasos, y eso nos corresponde a nosotros ya. Entonces, les comento, pues, muchachas, que estoy muy feliz, muy agradecida con Dios por usar esta sierva, porque a través de ella fue que el Señor me activó a mí. Es que fue así, me activó a mí, porque yo ya el otro día quería hacer de todo. Y yo estaba quieta, dormida, llevando la situación así, dilatándola, y ya pensaba yo, el enemigo me hacía creer que es que esa era la vida que ya me esperaba, que ya por la edad, que ya porque ya, hasta la muerte, ya era el pensamiento que ya me quedaba poco de vida, porque fue delicado. Solo que Dios, por su misericordia, me cuidó, me sostuvo todos esos años ahí, con su mano poderosa, y tenía ese momento de bendición para mí, para hablarme, abrirme los ojos a través de esta sierva. Porque eso fue de una que me abrió los ojos, me quitó los velos de lo que yo estaba haciendo mal. Porque hasta le pedí perdón a Dios, porque eso fue descuido mío. Dándome una buena salud, yo estaba dormida ahí y resignándome a seguir viviendo el resto de mi vida así. Pero Dios me confrontó ese día, me habló ese día a través de esta sierva, me abrió los ojos del Espíritu Santo, me dispuso, porque lo hace todo, y de una ya comenté, y miren, aquí estoy disfrutando de una bendición de Dios, para su gloria y para su honra. Las bendigo, y por favor anímense, que Dios sí obra, Dios responde, y Dios es de imposibles.